¿Qué tal familia? Bienvenidos, nuevo episodio, nuevo vídeo. ¿Cómo estás, Rubén? Bienvenido de nuevo en una semana que no hemos podido todavía grabar presencialmente, a pesar de que había partido por cuestiones laborales, principalmente mías. Nos está costando más juntarnos, así que pronto en Maquiato, pero de momento online, Rubén. Y Echándote de menos, es que te echo mucho de menos, jefe, porque claro, no nos grabamos desde la semana pasada, no nos hemos podido ver presencial, Osasuna gana en casa, y a mí lo que me entran ganas es de ir a la Venus a hablar de Osasuna. Pues sí, la verdad es que sí, ha sido un poco imprevisto, pero bueno, retomamos el ritmo con este vídeo y sobre todo lo retomamos contentos por lo que dices, porque al final, bueno, veníamos 3 partidos, 2 derrotas, una victoria, esto era un poco corroborar, ¿no? Ya con un rival que podemos considerar más de nuestra liga, porque yo creo que el Rayo puede ser un zona media y nosotros ya desde luego que somos si no somos el principal representante de la zona media del último lustro, seremos de los principales porque ahí estamos inamovibles. Y bueno, Rubén, antes de hablar un poco en profundidad de lo que vamos a hablar en este vídeo, te cuento que volví a preguntarle a la IA, bueno, no volví a preguntarlo, pero volví a mirar y otra vez nos ponen, creo que era octavos, novenos, otra vez nos ponen ahí a final Otra de vez temporada. ahí, al límite. En la mitad, efectivamente, sí, sí, o sea que parece que ya tenemos abono. Así que bueno, estamos contentos en líneas generales, ¿no? Sí, 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 hombre, yo creo que ahora profundizaremos un poco más en los temas porque no hemos hablado de qué va a ir el vídeo y el vídeo va de esos datos interesantes que muchos a lo mejor no saben, pero que pueden explicar un poco este buen inicio de Osasuna. Eso es, nada, Sí, Rubén, dime, dime. antes de hablar de esos datos, te quería hacer una pregunta porque creo que hay un poco de división entre la gente. Es verdad que hemos ganado los 2 últimos partidos en el Sadar, un poco siguiendo la racha que nos dejaba Vicente. Pero hemos visto a Osasuna terminar esos 2 partidos con victoria, terminar atrás, terminar defendiéndose y incluso por momentos pues con un poco de sufrimiento. Yo justamente contra el Rayo Vallecano eh, creo que miré el reloj y dije minuto 60, ya llevamos un rato metidos atrás y lo que queda, ¿no? Entonces quiero que expliques o a ver cómo lo ves tú, esa diferencia que podemos encontrar un poco con Vicente Moreno, porque recuerda que lo que le achacábamos a Vicente Moreno era que no sabía cerrar los partidos, que no sabíamos administrar las ventajas, que a pesar de ir con el resultado favorable muchas veces terminábamos concediendo. En este caso no está sucediendo, pero sí que es verdad que sufrimos o aparentemente sufrimos, ¿no? Porque estamos metidos atrás o estamos sin la posesión. No sé cómo ves tú esto, si crees que sufrimos igual, que estamos como Vicente o notas algún cambio aquí. Sí, déjame decirte dos cosas. La primera, que creo que el peor tramo de Osasuna del partido es ese, pues no sé, desde el minuto 45 de la segunda parte hasta el 60. Más o menos que concuerda con cuando Lisi hace un cambio en el sistema, que pasamos del 5-3-2 al 5-4-1. Para la gente que no haya podido leer mi análisis de Twitter, que vaya a leerlo porque está muy bien explicado con imágenes. Y al final Osasuna lo que quería hacer era pues dejar los dos delanteros con los dos centrales del Rayo Vallecano cuando el Rayo Vallecano nos estaba atacando para que así en transición fuésemos un equipo muy agresivo y que en ese 2 para 2 pudiésemos ser muy peligrosos. Con este cambio de sistema tú ya no dejas de ser tan eficiente en las transiciones porque te falta una referencia más y además desaparece del campo Víctor, pero te sientes mucho más reforzado porque esa figura del extremo que fue Iker Benito y que fue Rubén García en el otro lado, pues era el que podía empujar sobre el lateral del Rayo Vallecano y a partir de ahí ya no podían progresar tan fácil y les costaba mucho poder atacar la profundidad y tenían que atacarnos con un centro lateral y Osasuna en el centro lateral creo que se siente mucho más poderoso al Rayo Vallecano. O sea, eso como pequeño matiz de el rato que peor lo pasamos, que creo que Lisi le dio la vuelta desde el apartado táctico. Y aquí la gran pregunta, que es como dices tú, es, joder, pero si esto ya lo vimos con Vicente, ¿no? O sea, esto ya vimos un Osasuna que se encerraba atrás y cuando iba ganando en el Sadar y que luego se le iban los partidos. Para mí aquí la gran diferencia es, hay varias, entre ellas la más importante, que la vamos a comentar con datos, que es que Osasuna se puede sostener en bloque medio-bajo. O sea, es que la realidad es que Osasuna, cuando está defendiendo junto
cuando pierde metros se siente un equipo sólido. El año pasado, cuando Osasuna concedía metros, sufría. Por dos cosas. Una, porque no era capaz de sostenerse a nivel defensivo y muchas veces le acababan haciendo gol. Y dos, porque no tenía la capacidad de salir en transición atacando la profundidad como lo hace este año. El año pasado Osasuna era un equipo que transitaba muy bien, pero necesitaba 2-3 pases, ¿no? Ese Aimar más Brian conducción y hundes. Pero es que ahora Osasuna tiene la facilidad de que con 2 pases, con Víctor, te ataca el espacio y te gana 30 o 40 metros. Entonces, esto es algo que ha ganado Osasuna ahora este año y que tenemos que entender que a partir de ahora vivir en bloque medio bajo en determinados tramos del partido, si tú te puedes sostener, porque luego a lo mejor dentro de 5 partidos Osasuna defiende en bloque bajo, le hacen gol todos los días y dices, vale, pues no. O sea, el equipo entonces tiene que cambiar esto porque cada vez que concede metros sufre. Pero ahora mismo conceder metros te sostiene defensivamente y sobre todo resulta una amenaza muy grande al rival porque tienes ese jugador profundo que es Víctor, cuanto más espacio tenga para correr, mejor. Y ya lo vimos la primera parte. La segunda creo que se precipita mucho Sergio Herrera cuando lanza a Víctor varias veces, pero la primera parte, cada vez que lanzábamos a Víctor, es que era peligro, porque condiciona al defensor, porque saca un saque de banda, porque concedes un error del central y casi haces gol, y estos son armas que Osasuna no tenía. Entonces, es ese sistema defensivo que creemos que se parece al de Vicente, no se parece al de Vicente porque somos mucho más sólidos. Delisi es muy agresivo también en el bloque bajo porque enseguida recorta metros, trata de cortar las líneas de pase por dentro. O sea, realmente somos más incómodos que el año pasado cuando estamos en bloque medio bajo. Y creo que esto lo estamos notando a nivel de números, lo estamos notando a nivel de sensaciones, lo estamos notando porque tenemos mejores jugadores, porque Rosier a nivel defensivo no tiene nada que ver con Jesús Areso, y lo estamos notando porque de momento nos está convenciendo. Y es una realidad que Osasuna está defendiendo muy bien. Somos el equipo que mejor ha defendido al Madrid hasta ahora. Y esto también, oye, creo que tiene una parte de mérito muy grande. No te anticipes todavía a los Por eso, por top eso, por 10 datos eso. que vamos a dar, que por cierto, este vídeo va de 10 datos que no sabéis sobre este inicio de temporada de Osasuna. Pero bueno, Va a haber dato de Raúl, va, evidentemente. va a ver, lo hemos rebuscado, pero va, no es broma. Bueno, por darte un poco de feedback, Rubén, es verdad lo que dices, ¿no? Al final, la sensación con Vicente el año pasado era que estábamos atrás y durante la mayor parte del rato que estábamos atrás era, uy, nos estamos salvando, qué cerca ha pasado, nos van a meter. En cambio, ahora mirando un poco las estadísticas, realmente el Rayo tiene 0 ocasiones de gran probabilidad, bueno, en la aplicación que estoy buscando. Entonces, eso nos habla de que no hay tantos SUIs, de que estamos atrás, pero vivimos más tranquilos y aparentemente tenemos un equipo más sólido. Lo mismo pasó contra el Valencia, Rubén, pero bueno, cuando estás atrás también puede haber accidentes. Recuerda que el pie de Danjuma con el fuera de juego es creo que 10 centímetros o menos, ¿no? Entonces, Sí, lo que pasa es que tampoco podemos ir al detalle con estas sí. cosas porque entonces el día del español lo más normal es que tú empates o ganes el partido por las ocasiones claras que fallas. Y el otro día lo más normal es que el mano a mano que tiene Víctor lo pueda meter y que tú a lo mejor hubieses finiquitado en esas transiciones la segunda parte mucho mejor el partido. O sea, más que a esos detalles tenemos que ir a la globalidad. Y como dices tú, el Rayo Vallecano no te genera ninguna gran probabilidad de gol, te genera un gol esperado en 20 tiros, que eso es que por cada tiro, la matemática no es así, porque luego hay un tiro de más probabilidad y otro de menos, pero la matemática dice que cada tiro equivale a 0,05 de gol esperado. Eso quiere decir que 5 de cada 100 disparos que hacía el Rayo Vallecano podían haber sido gol. Esto solo en términos de probabilidad, que no es todo así, evidentemente. Pero que sí, que es que Osasuna, que es uno de los datos que vamos a dar y no me quiero anticipar ya. Cago en la leche. Vale, ya por cerrarte, Rubén, en cuanto a lo que decías de Brian y Víctor, qué importante que Víctor dé también todas esas oportunidades cuando no tiene el balón, ¿no? Brian era un jugador muy fino, muy técnico, con mucha capacidad de desborde, cosa que también tiene Víctor, pero era menos colaborativo, ¿no? Y participaba menos en las presiones y en el juego de conjunto, ¿no? Que exigía Vicente. Entonces, yo creo, hablaba con Víctor, hablaba con un, no sé si era miembro o Boyomer en el descanso,
y me preguntaba por Víctor y sacábamos también un poco esa conclusión. Así que nada, todos son buenas noticias. Si te parece, Rubén, venga, vamos a pasar ya que se nos está yendo esto un poco de madre. Venga, primeros datos. Los sacaba hoy Osasuna y nosotros sacábamos también un dato parecido ayer, que somos el equipo menos goleado en términos totales junto al Real Madrid. Creo que llevamos ¿cuántos goles en contra? Dos, Rubén, ¿no? Dos Dos goles en goles. contra. Y además hay solo 5 equipos que han conseguido mantener la portería a cero en 2 ocasiones y nosotros somos uno de ellos. Así que, bueno, creo que todo esto va muy hilado con lo que acabamos de comentar previamente, así que no sé si Rubén quieres meter alguna cuña más sobre esto de equipo menos goleado. No, que es que ahora vamos a dar una serie de datos también relacionados con el balance defensivo que nos van a hacer explicar o que nos van a hacer entender, sobre todo, por qué Osasuna está siendo un equipo defensivamente tan fuerte. Mm. Y esos datos me los os vas a comentar ahora. Vale, meto más chicha. Llevamos 7 horas sin que nos hagan gol. Además, Eso es increíble. increíble. En el Sadar, En ¿eh? el En el Sadar, en el Sadar. Sadar. Y otro dato importante, que esto ya nos tenemos que remontar más atrás para acercarnos a registros de este estilo, es que llevamos 6 victorias consecutivas en el Sadar. Este mérito también es para Vicente y para Dani Pendín. 4 fueron de ellos en el cierre de la temporada pasada, 2 son ahora de Alessio en este inicio. La mejor racha de este siglo de Osasuna sería en el año 2005, no sé si era con Aguirre, creo que era época de cuando nos metimos en Champions, que ganamos 9 veces seguidas en el Sadar. O sea, una auténtica locura. Así que bueno, eso habla bien de que este año parece que nos vamos a llevar pocos disgustos volviendo a casa en la mayoría de ocasiones. Y Hombre, espera, era algo que creo que necesitábamos, ¿eh? Porque el año pasado ya lo recuperamos, pero yo recuerdo hace dos que en casa se nos escaparon una de puntos que creo que era mm, y casi hasta inaceptable, ¿no? Para un equipo como Sasuna que depende tanto del Sadar, de la afición. Ostras, creo que esto también es responsabilidad del equipo que ha mm, sabido competir mejor en casa, pero también de la afición, que esto es algo que ya lo hemos comentado más veces, es que todos los días pasamos los 20.000 en el Sadar y esto al mm. final, bueno, pues te ayuda, es ese jugador número 12. Si quieres te meto ya este dato, Rubén, que lo pensaba meter al final, pero bueno, el Sadar en los 2 partidos que hemos tenido, creo que superamos los 20.500 de media, así que bastante top. Y aprovechamos para comentar lo que decía Lisi en rueda de prensa, destacando, él lleva pocos partidos en el Sadar, destacando que la afición había ayudado al equipo cuando más lo necesitaba. Y yo le diría, esto llevamos 100 años ayudando al equipo cuando más lo necesita, aquí raramente se silba o se pita, así que nada, que cuente con ello, ¿no? Sí, Y porque bueno, además, mira, déjame echarte un capote con esto y creo que la primera parte, sobre el minuto 30, Osasuna necesitaba cortar un poco el ritmo del partido, que el Rayo Vallecano no se dejase sentir cómodo y lo hizo también un poco desde esta parte de paró el juego, hay situaciones de conflicto entre jugadores, entonces el campo se enciende, el jugador tiene un poco más de, ¿no? Ese ánimo de darle al campo lo que está pidiendo y se sustenta durante la primera parte. Y la segunda parte pasa parecido. O sea, es mm, una inicia mal. Catena hay un momento que hace así al estadio de venga, que nos toca y el estadio responde creo que con un cántico pues, de 30 a un minuto donde, ostras, otra vez vuelves a sentir que el campo está metido en el partido. Entonces, bueno, pues eh, metemos aquí una cuña también al estadio que tiene su parte en sí, y esto. vamos a ver si mejoramos en ese aspecto, porque obviamente somos muy buenos animando y estando positivos durante todo el partido, pero es verdad que es fundamental ir acompasado o acompasados con lo que sucede en el terreno de juego, ¿no? De meter ese punch que igual otros Total. años no lo estabas metiendo porque seguías con tu cántico, tal, no sé qué, pero bueno, importante también que los jugadores sepan alentar a la grada cuando ellos también lo necesitan y que la grada lo entienda, bueno, en definitiva que somos los mejores en este aspecto, ¿no? Nada, Rubén, te meto más datos también relacionado con los buenos números atrás. Sergio Herrera es el portero con mayor porcentaje de paradas y también es el tercero a nivel de paradas totales. Entonces, bueno, Sergio no nos sorprende en este punto. Hablaba también, el otro día tuvo
un par de pedradas suyas. Creo que le tira Leyer una vaselina. No sé si lo viste bien desde tu lado, pero se queda colgado en la escuadra así porque le apetece. Luego casi se engancha en la red y se cae, haciendo un poco de cómic en el Sadar. ¿Y qué más hizo Sergio? Ah, bueno, tuvo una salida que no me gustó, que persiguió ahí al atacante y estuvo a punto de liarla, pero bueno, en líneas generales, si no, ya sabemos que cuando hay que parar, pues es de los mejores, ¿no? Sergio está parando espectacular. O sea, es que desde el año. O sea, a ver, que seamos conscientes que el año pasado fue el segundo mejor portero de la liga, por detrás de Joan García, y este año vuelve a tener números parecidos al año pasado, con porcentaje. Evidentemente, tú no vas a mantener un 94% de las paradas durante todo el año, pero si mantiene ese 70-80% de las paradas, pues estaremos hablando de que vuelve a ser un muy buen año de Sergio. El debe con Sergio ya sabemos cuál es, que es el tema de los pies, la toma de decisiones con balón, pero no se le puede pedir todo a nuestro loco, seguramente, ¿no? Eso es. A principio de temporada dudábamos un poco de si Aitor podría tener alguna chance, ¿no? A nivel de titularidades. Bueno, pues parece que Sergio sigue al mismo nivel y que no va a conceder de momento muchas oportunidades. Veremos cómo evoluciona, que la temporada es muy larga, pero de momento ahí sigue, como tú dices, nuestro loco arriba. Y Rubén, otro cambio que nos llama la atención. Alessio no ha hecho los 5 cambios en ningún partido. ¿Qué opinas? El otro día vimos, bueno, quería meter a Rando y a Iker. Yo no sé si era por nuestro vídeo, pero no pudo meterlos. Y bueno, no sé, ¿cómo ves esto? ¿Te parece bien, mal? ¿Opiniones? Es un debate muy complicado. Es que hoy en día en el fútbol moderno tengo la sensación de que tienes que aprovechar también esta ventaja, ¿no? De jugar, si tienes 5 cambios, 5 jugadores frescos al final, creo que te pueden marcar mucho las dinámicas. De hecho, creo que los últimos 10 minutos, si hubiesen estado ese Errando y Osambela o ese Errando Iker en el campo, hay un par de situaciones de transición con Moncayola que ya está muy fatigado y hay una acción de área con Juan Cruz que no consigue sacar el balón, que creo que se hubiesen solventado con esos cambios. Hmm. Pero bueno, pasó lo que pasó con el árbitro, que no quiso, y luego sí, luego ya era muy tarde, bueno, que no se hicieron los cambios. Creo que es un arma que debe intentar utilizar más Lisi, pero es que si él detecta que el equipo está bien y que no tiene por qué hacer una modificación para darle algo al equipo que no necesita, es que el debate es muy complejo. Sí, Por un aquí lado, es. sí, pero más respetando el guión del partido, ¿no? De qué necesitabas el otro día los últimos 10 minutos. Pues alguien fresco en el centro del campo porque Moncayola no podía más y centímetros en área porque estaba Alemao, Errando y Osambela o Juan Cruz. Vale, pero que se hubiesen hecho quedando 10 minutos, porque creo que eso sí que le podía haber dado una ventaja a Osasuna. O haber metido a Seraldo y decir, bueno, pues en una transición me la juego y te voy a hacer gol, te voy a ganar metros y ya está. Pero sí, puede ser que sea uno de lo que menos nos gusta, ¿no? Del Ishi. Hmm. Vamos a verlo porque ya son 4 partidos y que este dato ya le empieza a caracterizar un poco. Abriremos melones, como ya hemos hablado, de si Juan Cruz o Hernando, de si Becker, Barja. Bueno, vamos a ir viéndolo, no nos anticipamos. Otro dato espectacular, que tampoco, bueno, sí que sorprende, pero siendo el jugador que es, pues se podría esperar. Boyomo no ha sido regateado, Rubén, que muy loco, ¿no? Se El, queda, se compromete y no se relaja de Boyomo, ¿no? el a- el año pasado creo que ya estaba en el top 10 de jugadores menos regateados. No sé si fue el cuarto, quinto, tercero. O sea, estaba en una zona muy alta. Y este año, pues está junto a una serie de número de jugadores, pues de estos que todavía no han sido regateados. Es normal, creo que el sistema de 5 centrales, o sea, de 5 defensas, también le ayuda mucho a que siempre pueda saltar de dentro a fuera con la distancia suficiente para llegar enseguida al poseedor de balón y tener más ventaja posicional. Bueno, creo que es una serie de ayudas también para Boyomo, pero desde luego nos habla de que el nivel de Boyomo es muy alto, la línea de 5 le sienta como anillo al dedo, el sistema le sienta como anillo al dedo y junto a Rosier, pues creo que ya lo hemos hablado más veces, pero seguramente tengamos una de las más sólido de la liga. Mm. Hablamos de Boyomo y hablamos también de Rosier. El lateral francés ahora mismo está en el top 3 de intercepciones.
a nivel creo que era de Tchouaméni con 8. Y Sí. bueno, no nos Y, sorprende tampoco, ¿no? creo que Alfred Brugger, ¿puede ser? Sí, sí, compromiso, yo creo que es, no sé si llamarlo revelación, porque ya era un jugador medio contrastado, pero bueno, muy, muy top Rosier. Yo creo que habrá que hacerle algún vídeo exclusivo viendo el rendimiento que está teniendo. Sigo Rubén porque si no nos atascamos mucho. A ver si digo bien este dato. Somos el equipo que de más lejos nos disparan, una media de 19 metros. No sé qué L- l- conclusiones sacas. Lo has dicho súper bien. Pues que era un debe del equipo. Yo recuerdo hace 2 años que éramos el equipo que de más cerca nos finalizaban o de los tres que más cerca nos finalizaban, que nos hacían goles clarísimos donde Sergio Herrera no podía hacer nada. Y esto es algo que el año pasado se fue corrigiendo poco a poco. Y este año, pues bueno, de momento en la jornada 4, habiendo jugado contra el Madrid, creo que es un dato que es muy favorable para Osasuna, ¿no? Si tú consigues que las finalizaciones sean de más lejos, hay menos probabilidades de que te hagan gol. Así que, bueno, puede ser algo en lo que sustente también este modelo que está ayudando a sacar porterías a cero, a sentirte sólido. Es que esto es algo que no hemos comentado antes, pero el año pasado, cuando Osasuna tiene el tramo donde no gana ni un partido de 13, es que no me acuerdo cuántos fueron en 19 jornadas solo un partido ganado, ¿te suena? ¿Que fue así? 19 creo que era, sí. Sí, ¿no? A mí me 19. suena, me suena que era algo así. Pues es Mm, que gran parte de esto fue que Osasuna era incapaz de dejar porterías a cero. Entonces, claro, si tú consigues a nivel defensivo o de balance de equipo tener la capacidad de dejar porterías a cero cuando entra dentro del plan de partido, vas a ser capaz de salir de situaciones complicadas porque las va a haber y va a haber tramos de la temporada donde eso no va a estar bien, donde vas a estar menos fluido, donde va a haber lesiones, pero te vas a tener que sustentar en algo. Y esto, datos como este, te hablan del buen trabajo y de seguramente una guía para toda la temporada. mm. Pues bueno, vamos a ver si se mantiene y muchos mimbres y muy positivo, Rubén. Te voy a contar algún dato más ofensivo también, no solo hablar del tema defensivo. De Eh, Raulito, de Raulito. Primero con Aimar, Vale, más acciones para la creación de jugador con más acciones para la creación de tiro. Entiendo que esto es exacto. Osasuna, ¿no, Rubén? Exacto, es de Osasuna, sí. A ver, a mí Aimar, yo le vi 60 minutos bastante tops. Sí que es verdad que luego baja un poco, pero yo lo vi muy top, sobre todo filtrando, no sé si fueron 2 o 3 balones que generaron, creo que era Víctor, luego Abel, igual me estoy confundiendo, pero bueno, que generan casi una ocasión de gol y bueno, no sé cómo lo ves. Hay gente que lo ve un poco más gris, le siguen pidiendo más cosas a Aimar. Por eso, te quería destacar este dato precisamente por eso, porque eso da de media 4 acciones para la creación de tiros por partido y para que nos hagamos una idea, el año pasado Brian Zaragoza, que era nuestro factor diferencial, generaba una media de 3,5 por partido, más o menos. Entonces, esto nos habla de que Aymar ahora mismo está siendo fundamental en esa creación de situaciones. Nos podemos imaginar la acción de, ¿te acuerdas una con Raúl? Que Raúl peina, Aymar corre al espacio, luego le juega a Raúl y Mm, Raúl no termina de finalizar bien porque sale batalla, ¿te acuerdas, no? O sea, sí. la que comentas tú de Abel, de una situación de salida de balón, que giras con Aymar y Aymar es capaz de fintar a un jugador y darle en profundidad a Abel. O sea, es que Aymar es un jugador que está siendo muy importante sin darte los números que tú esperas de Aymar. Y esto para mí es beneficioso para él, porque creo que tenemos que rebajar las expectativas con Aymar en cuanto a números y centrarnos en que es fundamental en todos los momentos del partido, en todas las fases. Necesitamos que Aymar te genere con y sin balón, que sea un jugador que participe cuanto más mejor, que si participa en la base te acompañe luego la jugada hasta el último tercio, que te filtre pases, que, o sea, cuanto más participa Aymar, todo sale mucho más limpio. Y creo que este dato te habla de esto. Aymar no te da la sensación de que no ha brillado, pero es el jugador que más ha participado en estas situaciones. Por lo tanto, es un jugador fundamental. Yo creo, ya lo hemos hablado muchas veces, Rubén, creo que es hora de que bajemos esas expectativas a nivel números
con Aimar, porque yo creo que no le benefician y como tú dices, sí que realmente está aportando al juego y nos está dando muchísimo en la creación. Dicho esto, yo le veo, igual es pronto, pero me dio la sensación de que tuvo un par de arranques zafándose de un par de rivales que creo que el año pasado no se los vi, o sea, igual un poquito como más fuerte en ese arranque y con más capacidad de avanzar, que el año pasado le veíamos un poco más frágil, pero bueno, vamos a ver a dónde evoluciona Aimar. Yo particularmente, si fuera su preparador físico o en Osasuna, no sabría muy bien, ¿no? Si tienes que trabajarlo más a nivel muscular para que pueda ser más rápido o si eso le hará perder versatilidad y ser menos ágil. Hay mucho debate sobre esto, Rubén. Algún día hablamos, no sé si estás viendo que en el Madrid, con el tema de Mbappé, por ejemplo, que lo habían puesto más fuerte y ahora han pensado que tiene que estar más fino. Hay debate. Así que algún día, no sé, tendremos que invitar a alguien para para que tratar nos hable estos temas. de si hay que ponerle a Aimar batido de proteínas o hay que Eso llevarlo es. a la cámara hiperbárica. Eso es, eso es. Nosotros ya sabemos a dónde tenemos que ir, pero bueno, sí, sí, habrá que ver tips sobre ese tema. Y nada, ya te dejo lo último con tu querido Raúl. Antes que hables, yo creo, Rubén, que a pesar de que ya lleva, creo que son 11 goles en primera, creo que este gol tiene un significado mucho más importante porque es un gol que lo marcas saliendo de titular en el Sadar. No es como otros goles, la mayoría que ha marcado en tramos finales, saliendo de suplente con otro tipo de situaciones de partido, sino que Osasuna sale con su plan inicial con Raúl y responde. Y responde además con un remate, salvando un poco de las distancias, rollo el del Niño Torres, ¿te acuerdas? Contra el Betis, ahí lo Van Basten. Sí, sí, Bueno, creo que sí. está muy lejos de eso. Pero bueno, a mí me gustó, gol ahí bastante de 9 estando donde tiene que estar. Y yo creo que va a ser muy importante para él. Pero ya hemos visto a Raúl marcar un gol y ahora esperamos que tenga un poquito más de continuidad para ver si puede quitarle un porcentaje de minutos a Budimir, que yo creo que sería lo ideal que haya esa competencia. No sé cómo lo viste tú. Para ti supongo Sí, que balón de oro ya, ¿no? no, no, pues te voy a decir una cosa. Yo creo que el partido de Raúl es muy bueno, o sea, muy bueno, es bastante bueno, pero todavía creo que es un jugador que si tiene un poco más de continuidad puede ser muchísimo más fino, porque hay un par de acciones de estas de cerca de área, una sobre todo que le pasa a Aimar que controla mal, que creo que Raúl con un poco más de confianza todavía va a ser más determinante en este tipo de situaciones. Es una sensación que tengo, ¿eh? Pero antes de darte el latín increíble de Raúl García de Haro, una pregunta, ¿sabes cuántas titularías ha tenido Raúl en casa desde que ha llegado? Ayer estuve mirando algo, pero no me lo digas. O sea, sé que no era titular desde... Ah, en casa. El año pasado fue titular contra el Barça, el último, en un partido que perdimos 3-0, creo que era un partido intermedio que teníamos, pero en casa no me Sí, acuerdo. pero te estoy hablando en casa. ¿En casa Contra el cuántas Rayo titularidades? mismamente aquel, ¿o no? Ah, pues No, también fue fuera, no me acuerdo. ha tenido en casa 6 titularidades. ¿Y sabes en cuántas ha marcado? Mm, en dos, 3. en tres. Muy bueno. 3. Torero. A mí esto me dice que es un muy buen número y además sabiendo que casi siempre es cambiado. O sea, el cambio del otro día, si llega a ser al revés, Budimir está titular, Raúl no sale en el minuto 50 y Mm, pico, segurísimo. Y fíjate la de minutos que le quitaron en situaciones donde había espacio, había que correr, hay transiciones. Entonces creo que el margen de Raúl todavía es muy grande y es que yo lo veo, yo veo el potencial que tiene Raúl, veo sí. cómo ha aportado, veo que con Aimar, o sea, se asocia, es una maravilla cómo se juntan, cómo se entienden, y esto para los dos, o sea, es recíproco al final. Aimar necesita dar pasos adelante y seguramente con Raúl sea más capaz de darlos que con Budimir. Y Raúl necesita tener más continuidad y seguramente esa continuidad la dé mucho más, la pueda tener junto a jugadores como Aymar que como a jugadores como Brian Zaragoza, pues este tipo de jugadores centradores, más individualistas, necesita asociarse, juntarse, relacionarse Mm. y yo deseo que lo haga.
Comparto 100%, creo que hasta los más detractores de Raúl ya están empezando a ver ahí sus bondades, sobre todo a nivel combinativo también, como dice Rubén. Y no sé qué piensas, pero me da la sensación de que el Lisi, ya lo estoy diciendo bien, es un poco de jerarquías, ¿eh? O sea, por lo que acabas de decir también y por otros movimientos que he visto de ojo que no voy a dejar a Budimir mucho rato en el banquillo, aunque no sea el plan de partido para él. Me está dando un poco esa sensación. Habrá que verlo, porque parece un entrenador con mucha personalidad y que no se deja influir por eso, pero bueno, también es cierto que Osasuna nunca ha tenido jugadores tan importantes jerárquicamente como Budimir Ya, ahora mismo, porque hemos tenido capitanes históricos y tal, pero a nivel de diferenciales en el juego te diría ya. que ha habido pocos. Así que vamos a A verlo. ver, de todas formas, yo lo entiendo, ¿eh? O sea, creo que parte de este rol del entrenador que llega a un lugar nuevo y que tiene que forjar su futuro aquí a vista 2 años, bueno, pues tiene que respetar un poco jerarquías, Mm, tiene que ver qué dinámicas de grupo hay, tiene que ver cómo funciona la afición. O sea, creo que o sea, forma parte de todo el núcleo, ¿no? De hacer el plan de partido y de entender también cuándo hay que hacer determinados cambios, a quién tengo que sentar. Bueno, pues creo que forma parte Pero de ello. el otro día, por ejemplo, sí, sí, estoy de acuerdo. Yo probablemente creo que también sería así. Al final, lo importante también es hacer grupo, ¿no? Eh, pero el otro día el cambio de Budimir con el partido que como estaba, no sé en qué minuto fue, no me acuerdo, pero tú lo veías como cambio más prioritario o quizás, no sé, o sea, puede tener sentido Becker, igual no tiene sentido, pero como con más posibilidad de correr también al espacio, que creo que Becker también puede ser punta, ¿no? O entiendo que A también ver, vas a defender balones aéreos en el sí, tramo, pero... sí. O sea, una vez Osasuna ya puso el 5-4-1, sabías que el Rayo Vallecano te iba a centrar mucho más. Y si te centra mucho más, pues seguramente sean en situaciones de faltas laterales, de centros, Mm, de corners, y ahí tener centímetros bueno, te sentó muy bien. mm. Y creo que esta es la clave también de que entrase Budimir. El partido en lo ofensivo te pedía a Becker, pero para sostenerte te pedía a Budimir. Bueno, oye, que no he dado el dato de Raúl todavía, macho. Dalo, Me, que me quedan enrollo 5 minutos. aquí Quedan 5 minutos para que el gol. Raúl García de Haro es el tercer jugador de la Liga Española que más goles esperados ha generado por cada 90 minutos. Tan solo por delante de él están Kylian Mbappé y Ferran Torres. Wow. Esto nos vuelve a hablar de que Raúl tiene muy buenos números en Osasuna. Ya lo dijimos el año pasado. Tiene un promedio de minuto gol muy parecido al de Budimir. De gol esperado por cada 90 minutos, muy parecido a Budimir. Pero claro, o sea, si no tiene minutos, no va a sacar su potencial nunca. Y ahora inicia este año y la primera titularidad que tiene en casa, caracol y buen partido. Y en un escenario como el Rayo Vallecano, que es de los peores equipos que va a venir aquí, porque es muy incómodo, porque tiene un modelo muy claro, porque Íñigo es muy bueno. O sea, vamos a echarle un capote a Raúl, que es que Raúl es el futuro de Osasuna también. Cago en la mar. Estoy de acuerdo, pero no te vengas tan arriba, ¿eh, Rubén? Mira, Sí, ya, eh, ya, ya. por destacarte también, no sé qué tipo de idilio tiene Raúl con el Rayo, no sé si firmó algo en el contrato al llegar, Ya, tío. pero de los 11 goles que acumula en primera, porque ha metido también en Copa, 4 se los ha marcado al Rayo. Creo que Surrealista. el otro día, mira, quitando el Linares de su etapa supongo que en el Betis B o en el Betis B, supongo que sería, su víctima favorita es el Rayo. O sea, tenía el máximo de goles. Y luego nada, cerramos un poco, Rubén, con Iker Benito, ya que nos queda un par de minutos. Yo de Iker, que lo habíamos visto menos fino, sobre todo ahí con el balón en los pies, también lo sigo pensando porque creo que es un jugador. Sus dos primeras intervenciones son muy malas. Sí, no sé por qué, no sé si es ambidiestro, Iker. No, bueno, no lo sé, es diestro. ¿Y qué es Es, diestro? es Yo no sé qué diestro, le pasa. pero tiene un uso de su pierna mala muchísimo más elevado que la media del Sí, resto sí, de, sí, sí. de jugadores. Entonces creo que eso, que en principio es una opción pues que te da mucha más versatilidad y más opciones de descargar el juego en determinadas ocasiones,
creo que abusa, porque a veces, no sé, le veo como que usar esa pierna mala le hace más impreciso. Estoy diciendo esto cuando ha metido un gol con la zurda, creo que fue con la zurda, ¿no? Pero bueno. Sí, mi Eh, sensación es la misma, que lo sepas. mm, Pero, celebramos que es un jugador que se enchufa, porque ya sabemos lo que supone este gol. Celebramos que es el jugador, creo que 227 en la historia de Osasuna en marcar un gol en primera, porque ya había metido en Copa, pero no en primera. oh Y yeah. bueno, opción alternativa para Alessio. Yo pensaba que iba a salir Barja, pero salió Iker. Bueno, buena Entonces, noticia porque además ahora vienen las jornadas intersemanales, seguramente habrá rotaciones, habrá que ver si Lisi es ese entrenador que rota y que da minutos a determinados jugadores, veremos si vemos a un jugador de Osasuna promesas también para ese partido intersemanal, pero bueno, es una buena noticia que Iker haga este gol y que seguramente le va a dar un plus bueno, de energía, ¿no? Que ya sabemos que tiene mucha energía, pero un plus de energía que todavía le haga estar más cerca de poder sí. ayudar al equipo en muchos contextos. Yo creo, Rubén, que ya no vamos a ver más pretemporadas, porque es que No, de no. de las conclusiones que sacamos de pretemporada, bueno, muchas se están cumpliendo, ¿eh? Pero es verdad que con Barja, con Osambela, que bueno, tienen titulares por delante, pero no se está viendo eso. Así que nada, vamos a esperar. Podemos tener más reflexiones más adelante. Y nada, Sí, nos hemos hecho prácticamente todo el tiempo, Rubén, así que cierra, no sé si quieres decir algo. sí, que como, joder, esta semana no sabemos cuándo vamos a grabar, porque estamos de trabajo un poco hasta arriba, no sabemos si nos vamos a poder juntar para grabar en la Venus, entonces estar muy pendientes de si subimos vídeo o no y sobre todo darnos cariño en este vídeo porque no sabemos si va a haber más esta semana. Teóricamente sí, lo vamos a intentar como siempre. Sois parte de nosotros ya. Pero eso, no sabemos si vamos a poder ir a la Venus, así que apoyar al máximo, darnos me gusta, darnos like, decirnos cuánto nos queréis y que nos deis un besito en la frente. Y se viene la semana que viene, semana movida con 3 partidos en 7, 8 días y ahí sí que tendremos que dar el callo. Yo creo que sí que, Rubén, que vamos a sacar tiempo para hacer vídeos. También vamos a hacer un vídeo para miembros, lo vamos a intentar. Claro. Aprovecho ya para cerrar, volviendo a saludar, tengo un compañero que se sienta cerca y en el Sadar, que creo que ya le habíamos saludado en algún otro vídeo, pero estuve hablando el otro día un momento con él, con un par más en los pasillos y no voy a nombrar miembros, no me da tiempo ahora a mirarlos, pero hay un par más y además hay alguno que está muy activo. Creo que es Vitz, es el apellido. Le mandamos desde aquí un saludo que nos Buah, qué hace. genio tú, vaya comentario se pega. Que sepa que los leemos todos, Sí, pero sí. hay veces que no nos da tiempo a reflexionar la respuesta de algunos, así que yo creo que en alguna noche de insomnio vamos a dar respuesta a todos, pero todas las sugerencias son bienvenidas. Así que nada, Rubén, despedimos antes de que esto se corte. Un abrazo a todos y todas.